Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, los que están aquí y los que se conectan a la transmisión. Ahí estamos hoy, iniciando este día. Qué bueno es iniciarlo bien. Dice que lo que empieza bien termina bien, iniciar con pie derecho. Qué bueno que usted está aquí hoy. De hecho, eso es reivindicarse. Estaba meditando en esa palabra y como que reivindicarnos es hacer aquello que dejamos de hacer. A veces estamos esperando que Dios haga. Por ejemplo, pero dice la Biblia: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, acercaos a mí y yo me acercaré. Entonces, la reivindicación tiene que ver con eso. De hecho, para recibir la retribución, porque la reivindicación tiene que ver con retribuir, con recompensa, con posicionarte en el lugar que en un momento determinado perdiste, pero por derecho o por designio de Dios tienes que estar ahí. Entonces, pero igualmente la actitud nuestra tiene que ver mucho. Entonces, oremos por la palabra y ya vamos a entrar más en detalle de lo que el Señor va a hacer en este tiempo, pero que también nosotros tenemos que reivindicar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu buena palabra, habla nuestra vida, Señor, y que tu palabra, Señor, no caiga a tierra, sino haga en nosotros aquello para lo cual tú la envías hoy. Señor, entramos a este tiempo de reivindicación. Danos, Señor, esa entrega, esa disciplina, Padre Santo, que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos de que, Señor, nos vamos a unir contigo en esta proclama, Padre, para ver una reivindicación en todas las áreas, en todos los aspectos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pensando en esta reivindicación, pues ya dije algunos significados según el diccionario, pero ahorita vamos a entrar más en detalle, tal vez para aplicaciones. Por ejemplo, pensando ya propiamente en la proclama de reivindicación. A veces decimos, me voy a reivindicar este tiempo. Es como que hay cosas que nosotros menguamos, dejamos de hacer y luego dijo, bueno, me voy a reivindicar. Pero recuérdese que del dicho al hecho, dice que, ya sabe usted, ¿verdad? A veces decimos, pero no hacemos. Entonces reivindicar tiene que ver con eso, con tomar aquello que por derecho nosotros sabemos, y como la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación tiene, pero nosotros al saberlo, bueno, tengo que hacerlo. Y digamos, cuando nosotros queremos reivindicar a alguien, digamos, por decir algo, en esta casa, en esa casa espiritual, como iglesia, como familia en la fe, si cada uno hace la parte que le corresponde, congregarse cuando debe congregarse, servir cuando debe servir, y todos, recuérdense que cada uno de nosotros conformamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene dones distintos, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a Dios, hoy estoy aquí, hermano Teo Velázquez y hermana Marta Raimundo, y ellos hoy están siendo reivindicados. Glorioso eso. Entonces, pero pero ¿qué tal si ellos dicen, no quiero todavía o no puedo? O sea, en otras palabras, por ejemplo, mis hijos no pueden estar acá por unos días, sabe que están recuperándose, están bien estables, pero dieron positivo no en las nuevas cepas, primero Dios no, pero el hecho que estén uno vacunado, entre paréntesis, no significa que no te contagies, lo que significa que vas a tener mejor respuesta, así que sigámonos cuidando. Nosotros en casa nos estamos cuidando porque mi hijo varón, el que vive conmigo, Robert, dio positivo también, no pudo entrar ni siquiera a la proclama.
Entonces, pero ahí está. Yo sé que nos está viendo ahí y están estables, gracias a Dios, pero también por cuidarnos y cuidarlos a ustedes, la menor exposición posible. Y en casa, pues nosotros igual estamos también tratando de ser muy aplicados en esa parte. Ese es como para reivindicar la casa, ¿va? Por decir. Entonces, volviendo acá, si las hermanas dicen no, entonces hoy no sé quién hubiese estado acá, tal vez mi hija Esther. Pero yo creo que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno dice, esta casa en este año la vamos a reivindicar, la vamos a poner en el lugar que debe estar. Entonces, si hablamos de la casa espiritual, entonces todos tenemos que estar en ese mismo pensamiento, ¿verdad? Digamos, a nivel de familia, esta casa la vamos a reivindicar. Entonces, miremos qué hemos dejado de hacer, por ejemplo, el esposo, la esposa, qué hemos dejado de hacer nosotros. Pues, mi hijo, dejaste de orar o algo así, entonces voy a empezar a hacerlo. Voy a tomar el lugar que me corresponde. Tal vez la esposa, o sea, entonces llegamos a un punto donde el aporte, la unión, lo que cada uno puede hacer va a traer una reivindicación de esa casa. Pero también, o sea, como dicen por ahí, un leño solo no arde, o sea, necesitamos la parte que a cada uno le corresponde. Entonces, digamos, por decirle, yo digo, voy a reivindicar a mi esposa, o sea, tal vez, no le he dado lugar, que ella le voy a honrar con esto, porque también es un tiempo de honra. Entonces esa es la parte que no solo nos corresponde a nosotros tomar el lugar que nos pertenece, sino también, por ejemplo, miremos la casa del pródigo. Ahí estaba el padre en la casa, estaba el otro hijo que se quedó ahí. Él dice que él no estaba en la casa, el padre, el hijo que permaneció, el hermano que se quedó en casa, él estaba en el campo, estaba en figura del mundo. Y cuando el pródigo regresa, pues ahí hacía falta, no había fiesta. ¿Por qué? Porque había algo que faltaba en esa casa y era que regresara el que se había ido. Entonces, cuando él regresa, empieza algo, una fiesta, empieza algo distinto, entran a una dimensión distinta, empieza una, diría yo, reivindicación de esa casa. Entonces escucharon las danzas, entonces hubo banquete, porque de alguna manera se reivindicó la casa como tal. Entonces yo creo que tenemos que orar, porque también para que eso pasara, tuvo que venir en el que estaba lejos, en el pródigo, un cambio de manera de pensar, un arrepentimiento. Y eso lo llevó a decir, no, yo no estaba haciendo lo que debo hacer, voy a volver a mi padre, le pediré perdón y voy a estar en la casa. Entonces eso trajo una reivindicación de esa casa como tal. Entonces para eso, para que el Señor restaure casas, familias, tenemos que pedirle al Señor que también Él traiga un arrepentimiento. Vamos a entrar entonces a considerar, digamos, algunos casos donde se dio la reivindicación. Y recuérdese que al ver el logo como tal, está un bastón, báculo o bordón, dicen otras versiones, un cordón y un anillo. Entonces son elementos, por ejemplo, que en el caso particular de Tamar, aquella mujer que describe en Génesis, eso le trajo perdón a ella. Había fallado, ella como tal, es una considerada, bueno, está dentro del tema de las 7 mujeres que habló nuestro apóstol, figura de la iglesia. Pero si ella no hubiese tenido como tal esas 3 señales, entonces ella hubiese muerto, porque esa era la sentencia que había para ella. Pero ella presentó esos elementos y de alguna manera eso le trajo un perdón, porque también dentro de la reivindicación hay perdón, hay retribución, hay honra. Entonces, considerando eso, estaba viendo lo del anillo como tal. Y en el libro de Esther, capítulo 3, verso 10 dice: el rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán. Miremos ahí ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién tiene el anillo? Representa autoridad, porque era autoridad para sellar decretos. O sea, el anillo de sellar del rey, él por medio de ese anillo sellaba
y decía esto le daba vigor, le daba vigencia. Y en ese caso particular se hizo con ese anillo, o sea, el anillo en manos de quien no debe estar, por ejemplo en este caso de un enemigo del pueblo de Dios. Dice, hijo de Amedata a Agageo, enemigo de los judíos. Verso 13 dice, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Dice, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Entonces aquí se había hecho un edicto, un decreto sellado con el anillo del rey. Entonces básicamente la sentencia que había era exterminar a los judíos, porque este hombre llamado Amán llegó de alguna manera a solicitar ese anillo al rey para que le diera la facultad de poder sacar un decreto de muerte. Entonces usted ya sabe lo que pasa, y en el capítulo, básicamente lo que aquí está dándonos a entender antes de entrar al otro capítulo, a ver, donde hay, digamos, se utiliza el anillo también para sellar un decreto a favor del pueblo. Entonces ahí lo que iba a pasar es que el pueblo no se iba a preparar para la guerra, sino que el decreto era extermínenlos, pero a ellos no les daba ni siquiera el derecho de defenderse. Entonces la reivindicación tiene que ver con un derecho que nosotros podemos tomar, que nosotros podemos decir, esto me pertenece, en el nombre de Jesús. Entonces en el capítulo 8, que nos habla de un reinicio, verso 10, ahí viene la reivindicación. Es decir, el pueblo va a tener batalla, pero les vamos a dar un decreto que se puedan defender. Les vamos a dar un decreto que si matan a alguien para defenderse ahí, porque los iban a atacar, ellos no van a ser culpables, simplemente se están defendiendo. Entonces, y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de los correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse. Aleluya, hermano. Mire qué glorioso, ¿eh? Primero reunirse. Esto nos habla de congregarnos, amén. Entonces la reivindicación es para aquellos, hermanos, que el Señor nos permita reunirnos, congregarnos en el nombre poderoso de Jesús, agruparnos, dice la Biblia, en tropas. Entonces ellos, dice, el derecho de reunirse, los miraban reunidos, y que ustedes, ¿qué hacen? Tenemos derecho a reunirnos. O sea, esto era parte de reivindicarse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y a mujeres, y de saquear sus bienes. O sea, él dice que el decreto que el rey había promulgado, o Amán, enemigo del pueblo de Dios, había sellado, no podía anularse. De manera que lo que podía hacerse era sacar otro decreto que le iba a dar al pueblo la facultad, el derecho, el de poder pelear su libertad, de poder pelear y defender su vida. Y de alguna manera, entonces en el año de la reivindicación se demanda de nosotros también un carácter, una disposición para poder recuperar aquello que por derecho el Señor tiene para nosotros. Amén. Si el Señor dijo que ibas a expandirte, que ibas a avanzar, lo vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Si el Señor dijo que vas a conquistar, lo vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y nada, y todo aquello que se interponga, va a quitar, lo vas a tener que quitar, o el Señor te va a ayudar a hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver
¿Qué es lo que Dios ha dicho, por ejemplo, de nosotros como casa espiritual? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor como una promesa de tu casa como tal? ¿Qué es, digamos, cuál es el llamado? ¿Cuál es lo que te pertenece? Pero que obviamente el enemigo se ha levantado, se ha interpuesto para que tú no logres poseer lo que te pertenece. Pero en el año de la reivindicación hay una puerta abierta, hay un decreto ya real, firmado, apostólica y proféticamente, para que tú en el nombre de Jesús digas: yo voy a pelear por eso, voy a pelear esa bendición en el nombre poderoso de Jesús, y yo sé que en base a esta palabra yo lo voy a lograr, porque el Señor está conmigo, Él va conmigo y yo le voy a creer a Él. Es una actitud también. Entonces ahí en el contexto usted mira que el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. Ellos salieron victoriosos. Y mire lo que pasa, después dice el capítulo 9, verso 22, la Biblia Dios habla hoy, dice: los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos. Así que en el año de la reivindicación es un año de victoria también, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Como dice aquel coro: mis enemigos volvieron atrás, cayeron, ¿y qué más dice? Y perecieron delante de ¿qué? De ti, oh Jehová. Aleluya. Los enemigos, dice, en los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos, y como el mes, oiga bien esto, el mes en que la tristeza, oiga, y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. Aleluya, hermano, yo creo que viene algo glorioso, que en la reivindicación que veas te vas a alegrar. Va a haber alegría en la casa del Señor, va a haber voz de júbilo en las tiendas de los justos, porque aquello que era tristeza, aquello que eran gritos de dolor, se cambió por la alegría, porque había llegado el tiempo de honra, el tiempo del perdón, el tiempo de retribuir, el tiempo de darte aquello que te pertenece, aquella bendición que había estado retenida. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que en el año de la reivindicación los cielos se abren y el Señor envía esa bendición sobre tu vida. Entonces, pero ellos la pelearon, y mire ahí, se convirtió, dice, el mes de la tristeza. Así que si alguien había estado triste, el Señor va a cambiar esa tristeza por alegría. Y se cambiaron, dice, esos gritos de dolor. Mire, ¿cuánto hemos visto de esto? Tristeza, gritos de dolor, padecimientos. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en el año de la reivindicación no va a haber nada que te robe el gozo, que te robe la tristeza. Amén, porque vas a estar viendo, vas a estar caminando en esa promesa. Mire, Job capítulo 42. Me llamó la atención esta versión, la Reina Valera 1995, y tiene un título ahí que dice: Nueva prosperidad de Job. Nueva prosperidad de Job. Job había vivido próspero, había tenido días de abundancia, se le había ido muy bien, pero de pronto se le vino todo abajo. Él era, o sea, ¿qué más? Incluso cuando el Señor le dice al enemigo: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. ¿Cómo no va a haber otro como él? ¿Cómo no te va a alabar si tú lo tienes bendecido en todo? Si le has protegido su vida, círculos de protección, si le has dado cobertura a su casa, si has bendecido toda la obra de sus manos y le has hecho un vallado, nadie lo puede atacar. Por eso Job interesado, pues, o sea, por eso, ¿quién no? Así, ¿quién no? Así empezó. Y entonces sigue y todo, y usted se da cuenta que Job, pues, perdió hasta la salud, no la vida, pero perdió su salud, perdió su familia, perdió todos sus bienes. Y en el capítulo 42, que es el último, llega una reivindicación, es decir, darle otra vez esa posición de honra que él tenía.
Así que en el nombre poderoso de Jesús, hermano, tal vez no te queden más donde apoyarte, pero te puedes apoyar en la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, yo se lo recomiendo de veras, hermano. Vive el Señor que yo, mire, no es una locura, no es un deber, pero de verdad cada vez que le predico busco que esta palabra también, digo, este es mi año de reivindicarme. Yo voy a hacer cosas más poderosas todavía. Hay cosas que he dejado de hacer por muchas causas, y una de ellas a veces por pereza. No sé si a usted le afecta a veces ese mal de vez en cuando. Sí, pero da pereza. Entonces hay cosas que como que ahí vamos, entonces y no hay modo que arranquemos. Pero entonces eso demanda disciplina. Digo, bueno, esta proclama tiene que ser una realidad para mí. Y me voy a proponer muchas cosas que no he hecho yo en lo personal para mi vida, no digamos en casa, y esto me va a ayudar. Y cada proclama que he pasado, que he vivido en lo personal, me ha marcado poderosamente. Y esta no será la excepción. Yo necesito esa reivindicación, hermano. No sé si hay alguien más aquí que dice: yo necesito eso. Hoy sí, solo me queda la reivindicación. Y Job llega al final, diría yo, de su historia, del libro, y dice el verso 10: cuando Job hubo orado por sus amigos. A mí me llama la atención eso. O sea, ¿cuántos han dejado de orar en este tiempo? A veces estamos tan centrados en lo que nos está pasando nosotros y dejamos de orar por otros. Entonces, habían pasado 42 capítulos y dice: cuando él hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. A veces, mire, dejamos, en otras palabras, cuando él se convirtió en un intercesor, es decir, se puso en la brecha por otros, entonces Dios le levantó un vallado a él y le quitó la aflicción. Entonces aquí yo creo ser, no sé si a usted le ha pasado, pero hermano, que el Señor nos ayude. Levanta, Señor, aquí intercesores e intercesoras que se pongan en la brecha. Hermano, amén, yo oro por usted. Y la Biblia dice que oramos los unos por los otros para que seamos sanados. Pero a veces no le parece que estamos muy centrados en nosotros. Job tal vez estaba: ayúdame, Señor, bendíceme, sáname, y toda la oración de la oveja que era me. Pero estaba como enfocado en él. Y entonces, pero cuando él dijo: no, yo me voy a reivindicar, yo nací, yo soy un intercesor y voy a orar por otros que están pasando alguna situación, entonces el Señor le trajo una reivindicación, y aquello que lo afligía ya no estaba más. ¿Por qué? Porque había llegado un nuevo tiempo para él. Entonces yo te digo, ¿qué has dejado de hacer tú? Para que tú digas: bueno, Job dejó de orar, yo dejé tal vez de predicar, yo dejé de discipular, yo dejé de evangelizar. ¿Qué no he hecho? ¿Qué dejé de hacer tal vez en este tiempo de pandemia? Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver, hermano, ¿cuánto reciben eso en el nombre de Jesús? El doble, hermano. Había perdido un carro, ahora no vas a tener uno, no, dos. Una casa, eso no es nada. En el año de la reivindicación, el doble. Pero, gloria a Dios, y qué bueno que recibamos todo esto, amén. Pero nos vamos a reivindicar como Job se reivindicó, porque él dijo: bueno, voy a orar por los que están pasando necesidades, me voy a levantar. ¿Sabe? Mire, yo glorioso, yo sé que cuesta un poquito, pero nosotros el martes tenemos oración a las 5:30. Solo nosotros, para no interferir la oración apostólica de todos los días: lunes, miércoles, jueves, viernes. Yo admiro eso de nuestro apóstol, hermano, esa valentía. Pues Dios lo ha guardado y todo, pero digo yo, o sea, esa entrega así. El día de la proclama, viernes, a oración en la madrugada, todos los días. El jueves que da el estudio de pastores a las 10, 11 de la mañana, a las 5:30 orando, y es el primero que está ahí. Entonces, ¿no será que a nosotros nos falta esa parte de reivindicarnos? Lo hacemos en Zoom, lo hacemos por Facebook, lo hacemos en nuestra casa. Póngale que usted en el Facebook ahí, ni siquiera sé yo si está de rodillas o está de pie,
o solo conectó el celular, pero yo tengo fe que usted está orando, ¿ah? O despertando algo, pero entonces queremos vivir una recuperación, una reivindicación, y Job la vivió. Jehová le quitó la aflicción y le aumentó el doble todas las cosas que habían sido de él. Lo que había sido de él era propiedad de Job. Entonces en el año de la reivindicación se recuperan propiedades, aquello que te pertenece. Todos sus hermanos, esto es una restauración, hermano. Todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él. Mire qué glorioso. Es que a veces cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta, hermano, y los hermanos, no, como que no sé, a alguien lo han dejado solito, solita, así como que no. Y usted pidiendo señales de auxilio, nadie lo auxilia. Eso lo afligía a Job seguramente. Habían hermanos, dice, en ese tiempo, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Aleluya. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que sea un elemento profético en tu vida, hermano, hermana, de la reivindicación en este tiempo. Amén. En nombre de Jesús. Verso 12. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes tenía 7,000 porque fue el doble. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahora eran 10. El Señor lo bendijo, hermano. Hubo una reivindicación. Así que en el nombre poderoso de Jesús recibe la reivindicación. Dios te va a sorprender, hermano. Yo estoy seguro que eso Job tal vez no lo esperaba, pero como el Señor decidió reivindicarlo, dijo: no, llegó el tiempo que voy a reivindicar a Job. Así que en el nombre poderoso de Jesús recibe todo lo que la reivindicación tiene para ti, que es abundante, que es poderoso, hermano, que esto es glorioso. Yo creo que esto tiene que ver con la gloria postrera que el Señor trae para su casa, con el avivamiento final de la iglesia. Por eso estás vivo, por eso estás de pie todavía, porque el Señor te ha guardado este tiempo para que veas su promesa cumplida en tu vida. Así de sencillo. Recíbela en el nombre de Jesús, hermano. Y no es por merecedor, porque también las 7 mujeres que son perdonadas y que son reivindicadas nos deja ver que no lo merecían, pero el Señor es grande en misericordia, grande en misericordia. Por eso también el año de la reivindicación tiene que ver con un tiempo de justificación. Es decir, donde el Señor dice: sí, falló, sí, pero yo pagué por ella en la cruz. Sí, él falló, pero mi sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y así que ahora queda absuelto y no hay nada en su contra, y yo lo voy a bendecir y yo lo voy a reivindicar. Daniel 6:17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea que aquí, hermano, una encrucijada. Daniel no podía salir de esa situación. Simplemente el decreto era: láncenlo al foso de los leones, sellen esa piedra, nadie la mueve, a ver qué queda de él. Y obviamente recuérdese que también se habían levantado a acusar a Daniel falsamente y a incriminarlo, a acusarlo con el rey. Entonces se hizo un decreto. Y entonces ahí continúa. Después dice el verso 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí les voy a decir algo, hermano, que yo no veo mi vida cristiana lejos del servir a Dios. De verdad. Entonces, eso es bien clave. Dios a usted lo salvó para servir. Usted tiene que vivir para servir a Dios. La activación, lo que hacemos en el culto, es solo como el principio para seguir sirviendo. Porque podemos servir en nuestra casa, a nuestros vecinos, a cualquier persona, hablarles de Cristo, mostrarles el amor de Dios. Quizá a veces servir a Dios invitándolos o trayéndolos a veces a la iglesia, a congregarse en un momento determinado. Entonces, sirvamos a Dios continuamente, porque el rey conocía eso de Daniel. Y obviamente, aunque era el rey, él amaba a Daniel, pero obviamente por la posición que tenía, no tuvo más que sellar un decreto. Y obviamente entre ese decreto agarraron a Daniel y lo lanzan al foso. Entonces dice el verso 21: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así que aleluya, esto es glorioso, hermano, porque la reivindicación vino de parte del Señor. Ya tal vez ya no había ningún poder, ningún rey, ninguna autoridad que pudiera librar a Daniel. Simplemente el decreto era: échenlo al foso de los leones, hermano. En lo terrenal, Daniel se había quedado sin oportunidad de alguien que peleara por él, por su libertad. Pero hay un Dios en los cielos que había visto a Daniel, y él había dado un decreto: Daniel es justo, Daniel es inocente, y yo lo voy a reivindicar a pesar de cualquier decreto en la tierra. Así que todo decreto que se levante en esta tierra, toda arma forjada en contra de tu vida, en este año 2022, vas a ver los decretos del Padre, vas a ver los decretos del cielo decir: eres inocente y yo he decidido bendecirte, reivindicarte y que veas mi gloria a pesar de lo que en la tierra esté pasando. Verso 24: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, sí tenían hambre los leones, pero a Daniel dice que de almohada le sirvieron para descansar ahí. Imagínense, hermano, que Dios tan poderoso. Es que cuando Él decide reivindicar, hermano, Él lo dijo y Él lo hará. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Aleluya. El reino del Señor permanece para siempre, hermano. Aleluya. El reino del Señor permanece para siempre. Mire lo que dice: jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, hay un anillo que en este caso estaba siendo también desfavorable a Daniel, un decreto. Pero Dios dijo: también Él tiene anillo para marcar, para sellar, para decretar. Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre,
y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Mire, la reivindicación tiene que ver con vestiduras. Aleluya, hermano, glorioso. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Sacad el mejor vestido. O sea que en la reivindicación lo que hacen es darle lo mejor. Así que este año lo mejor es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Qué lindo, ¿va, hermanos? Que te toque que estrenar un día y que te comas, aunque sea esto, solo para el mejor vestido, en el nombre de Jesús. Y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ya no iba a caminar en la casa como una persona que estaba ya padeciendo lo más difícil. Ahora iba a estar en la casa con la distinción de un hijo, con la distinción de alguien que había sido reivindicado. Todo lo que él había hecho. Mire, si usted lee la historia se da cuenta que él tomó una decisión, y mala, por cierto, y le pasó factura a eso. Se acabó todo, vivió perdidamente, desordenadamente, realmente ya no merecía nada. Pero llegó la reivindicación, la oportunidad de ser reivindicado. Dios es un Dios de oportunidades, aleluya. Hay oportunidad para todo aquel que le busca. Hay oportunidad para todo aquel que se rinde. Hay oportunidad para aquel que le dice: Padre, perdóname, te he fallado, Señor, una y otra vez, pero este año yo quiero vivir una reivindicación. Y entonces el Padre va a pasar por alto ese pecado, porque le ha dado placer de honrar a su pueblo, de honrar a su iglesia. Entonces hay oportunidad para ti en el nombre poderoso de Jesús. Y le pusieron un anillo en su mano, lo honraron. Así que, aleluya, hermano, recibe anillo en su mano. Jueces 5:6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos quedaron abandonados, y los caminantes se apartaban por sendas torcidas. Quedaron abandonadas las aldeas en Israel. Mire esa situación. Destrucción, abandono, desolación, la gente caminando por sendas torcidas. Pero note lo que dice: quedaron abandonadas las aldeas en Israel. ¿Cómo estaba eso? Despoblado, hermano. Saber qué se había hecho la gente. Yo creo que esta proclama es una oportunidad para la iglesia del Señor Jesucristo. Es una oportunidad. Mire, yo siempre digo que hay mucho más gente cristiana allá afuera que todavía dicen que no han cambiado de religión. Por lo menos dicen: yo sigo siendo cristiano, solo que ya no voy a ninguna iglesia. Y son más. El día que regresen a los templos, yo creo que no vamos a tener problemas, porque no vamos a tener dónde ubicarlos. Y yo creo que esta palabra de reivindicación del año 22 es la oportunidad. Es la oportunidad, como diría nuestro apóstol, de que la última letra del hebreo, que es la letra Tau, que marca la frente para decir: no toquen a los que están en mi casa gimiendo y congregándose. Antes que venga una destrucción de dimensiones. Entonces aquí se había dado algo así, una desolación, aldeas abandonadas. O sea, feo el lugar, diría yo. Mire, hace un tiempo estaba ya en mi tierra, mi pueblo, en el municipio, pero hay una aldea
donde yo estudié mi primaria, y le pregunto a una persona que había sacado los básicos conmigo, que se graduó en magisterio y da clases en esa aldea: ¿y cuántos maestros hay ahora ya? Porque me habían contado que habían como 6. Cuando yo estuve solo había uno. Por lo menos, ¿verdad? A veces a veces se iba el maestro y no llegaba 2 meses hasta que ponían otro. Luego habían 6. ¿Y ahora cuántos hay? Pues solo como 3. No, hombre, pues 3, le digo. Sí, me dijo. Si ahí no mucha gente ha quedado, mis. Todos los que crecen se van para Estados Unidos, mis. Entonces, y usted llega y no mira muy mayor, o sea, a pesar de los años, todavía sigue siendo como cuando yo estuve así, añales allá. Entonces se mira que hay algunas cosas que han cambiado: servicios de electricidad, agua, todos los servicios básicos, ¿verdad? Pero obviamente no se ha poblado. Entonces aquí yo cuando veía esto digo, es más o menos lo que yo he visto. Entonces, pero note esto: quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Entonces, la reivindicación de Israel, la reivindicación de las aldeas, la reivindicación de los caminos, quedaron abandonados, se despoblaron. Esa reivindicación, esa recuperación tuvo un hasta aquí llegó la destrucción, hasta aquí llegó el abandono, hasta aquí llegó la decadencia, porque ahora, dijo Débora, me voy a levantar para interceder, y me voy a levantar como madre en Israel, con un corazón de madres. O sea, ustedes las mamás, las madres entenderán bien qué fue lo que ella hizo. Dijo, no puede ser, y se levanta. A mí me hablaba esto entonces. No dice que la levantaron, ella se levantó. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, los que van a vivir esta palabra ya está dada. Esta palabra ya fue proclamada. Y tal vez imagínense que Débora se queda. Bueno, voy a ver este año 2022 a ver si pasa algo. Si dicen que la proclama se cumple o no se cumple, a ver si Dios me permite ver la recuperación. No, ella dijo, me voy a levantar. Así que en este año 2022 te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ella me llamó la atención porque dice, hasta que yo me levanté. Quiere decir entonces que si ella dice que se levantó, ¿cómo estaba? Si literalmente la palabra es sentada, pero tal vez acomodada, y dijo, tal vez se lamentaba, decía, cómo está duro, ¿verdad? Las aldeas, ya no hay gente, ¿verdad? ¿Cómo se ha quedado? No puede ser. Ella no se quedó lamentando, eso es lo que estaba pasando. Pero ella dijo, bueno, tomó una actitud para reivindicarse. A Débora el papel no era estar acomodada, el papel era levantarse. Y cuando ella se levantó, cambió todo en Israel. Así que, ¿cuántos quieren ver una reivindicación en su casa? Tal vez tú no eres Débora, pero eres un varón y tienes que levantarte en el nombre de Jesús para que eso cambie, para que haya una reivindicación a nivel familiar, en la iglesia, por ende, hermano. Si aquí, mire, gloria a Dios porque usted está viendo la palabra, pero aquí el hecho, aún que la iglesia siga creciendo, no es para que uno esté aquí y 100, 200 o más estén sentados oyendo la palabra. Es que hay que oír, pero luego oír la palabra hay que aplicarla, y eso es levantarnos. Entonces a mí me llamó la atención porque la reivindicación de todo Israel vino con el levantamiento de sola una mujer. ¿Y qué tal si aquí se levantan todas? ¿Qué tal si aquí se levantan todos los hombres? ¿Verdad? Porque a veces, hermano, yo he visto casos donde es la esposa la que está al frente intercediendo. Mire, yo vi un tiempo de una hermana en cierto lugar, cómo le costaba a ella perseverar. Llegaba 3 meses a la iglesia, se iba 4, volvía 1, se iban 3, y estaba difícil, pero siguió adelante.
Y el día que el Señor llegó la reivindicación de su casa, se convirtió el esposo. Empezaron a llegar los hijos. ¿Sabe qué llegó a ser ella? La líder de las damas, la que estaba al frente. Después de una inestable que no podía, tenía como un contrapeso. A veces hay casos así, donde es la mujer la que está buscando. Hay casos al contrario, donde es el hombre que está ahí. Y de hecho nosotros como cabezas en las casas, aún dentro de la iglesia, este tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Entonces, yo miraba esto. Débora significa abeja, Débora significa palabra. Y eso que dice, me levanté. Esa palabra es la palabra hebrea kum, que significa afirmar. Débora dijo, me voy a afirmar. Débora dijo, me voy a armar. O sea, había una batalla. Entonces, ¿cuáles serían las armas? Yo digo que una de ellas hay un cántico de Débora, que es un cántico profético. Y seguramente intercesión. Dios le revela a ella, se levanta para juzgar, para hacer justicia. Dice, esta palabra levantar significa cambiar. O sea, la reivindicación demanda un cambio en nosotros. Un cambio. Y gloria a Dios, como les decía, por estar hoy aquí. Si no le va a pasar a algunos hermanos, es que mire, es que uno a veces se confía, hermano. ¿Se acuerda usted que le habían contado que en los Estados Unidos, allá los dólares tirados y allá? Llega a los Estados Unidos, baja del avión y casi casualmente un dólar ahí, así rollito, rodándose. Dijo, no, dijo, hoy estoy cansado. Dijo, yo mañana empiezo a recoger. Dijo, salió otro día, no oyó nada. Entonces tal vez algunos ahorita con su descanso de este viernes, sábado, domingo, no, yo la otra semana, la primera semana de enero empiezo yo a reivindicarme. Y hermano, esa primera semana la pereza les gana y siguen así de, y no se disciplinan a sí mismos. Entonces la cosa aquí no iba a cambiar. Dios tenía planes de reivindicar a su pueblo, pero eso no sucedía. Y sucedió hasta que se levantó Débora. Dice esa palabra cambiar. Esta palabra levantar aquí significa despertar. O sea, como que dijo Débora, no hombre, esto, o sea, yo no sé qué hizo, si se pegó por acá, vaya, hombre, se dio un pellizco, algo. Pero ella dijo, esto va a cambiar. Esta palabra significa establecer. Esta palabra significa permanecer en pie. Mire, hermano. Renovar, restaurar, resucitar. Y a mí me llamó la atención porque dice, me levanté, me restauré, me desperté, resucité, permanezco en pie como madre en Israel. Entonces, hermano, yo estaba viendo un documental un día y me llamó la atención de ver a una madre, a un hijo exponiéndose al peligro. Estaba a punto de que lo mataran. Así salió en el documental. Y estaba en peligro de muerte. Pero en la casa había una madre doblando rodillas por él. Y aquel momento trágico cambió. El Señor lo libertó porque ella estaba doblando rodillas. O sea, era una madre que se había levantado en clamor. Yo creo que este año vamos a ver una reivindicación gloriosa. Pero Dios puede hacer algo poderoso, hermanas. Que así como Débora se levantó, cada una se pueda levantar por su casa, y no dice que se levantó como esposa, sino se levantó como madre. Está enfocada en la recuperación o reivindicación de los hijos. Y si todos nos levantamos, y si todos nos afirmamos, y si todos nos ponemos de pie, hoy sí póngase de pie literalmente, hermanos, algo va a pasar. La reivindicación viene, un avivamiento viene, es parte de la reivindicación. Tal vez tú te has sentido medio ahí decaído, sin fuerzas, o tal vez estás bien, pero hay otros que no están bien.
Entonces tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tal vez hemos visto desolación, debilidad espiritual, congoja. Algunos, o sea, hermano, que su fe ha decaído en este tiempo. Pero la reivindicación llegó para una mujer llamada Débora. Y el asunto es que ella se reivindicó. Es decir, hizo lo que tenía que hacer. Así que hoy en el nombre de Jesús, yo digo hasta aquí esta palabra, pero quiero hacer ese llamado a todos, hermano. Reivindícate. Yo sé que puedes, yo sé que todavía no he visto la mejor versión de cada uno de ustedes. Hay algo más todavía. Mire, si todos tomamos esta palabra, yo voy a ver esta iglesia gloriosa, hermano. Así más, así una dimensión de fe. Cuando se levanta la oración, hermano, un montón de hermanas clamando ahí por eso es levantarnos. De hecho, nosotros empezamos orando antes de cada culto, no solo orar para comenzar, porque orar para comenzar es como cuando usted ora. ¿Cuánto tiempo ora usted antes? ¿Cuánto tiempo empieza a orar por los alimentos? Si es que ora cuando come. 30 segundos antes de empezar a comer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y ya va listo ahí. Entonces a veces oramos por el culto, pero estamos orando como cuando oramos así. ¿Qué tal si nos tomamos 15 minutos por lo menos, todos, y nos levantamos? Hermano, esto va a ser extraordinario. La reivindicación está dada para ti este año. Levántate en el nombre de Jesús. Porque el caos estaba, la situación estaba devastadora, estaba difícil. Pero todo eso tiene un hasta aquí. ¿Cuándo terminó? Cuando ella se levantó. Y yo te digo una cosa. Yo en esta iglesia no creo en tradiciones, ni me gusta ser tradicional. Yo creo que aquí todos nos podemos levantar en el nombre de Jesús. Aquí veniste a esta casa para levantarte, amén. Así que levanta, no temas en el nombre de Jesús. Y si alguien te dice, hermana, si alguien de aquí va, hermana, te dice algo, ven conmigo. Fíjese qué pasó. Viera que la hermana que dice que porque oro mucho, decirle que qué le importa, le voy a decir yo, ¿verdad? Que mejor se ponga ahí a orar, ¿verdad? De veras que como hay unos, ¿verdad? Que, o sea, a veces estamos así, man, como los cangrejos, ¿va? ¿Se acuerda de eso? Que tenían 2 cubetas de cangrejos, una tapadera. Tenían otros en otro lado donde la gente se ayuda y todo. ¿Qué cubeta tapamos? Dijo, no, pues los que tienen aquí, mala reputación, por cierto, ¿verdad? Aquí los latinos, esa ni la tapan, dijo, porque si hay un cangrejo que quiere salirse, los demás lo agarran y lo vuelven a meter entre la cubeta. Entre la otra sí, porque sale un cangrejo, está subido, y este mismo empieza a jalar a todos y se van. Entonces, a veces pasa eso, a veces tenemos cierto temor. No, que se le levante el hermano porque él vino antes que yo. ¿Y qué tal si no quiere? O que se levante la hermana. No, levántate tú en el nombre de Jesús. ¿Será que hemos visto desolación? ¿Hemos visto necesidad? ¿Será que creemos que estamos viviendo lo mejor? Yo creo que estamos en ese tiempo. Pero también se nos ha dado una palabra, año de reivindicación. Así que levántate en el nombre de Jesús. En este momento, tomémonos unos minutos. 8 minutos para terminar a la 1. ¿Qué le parece? Pero levantes, así como quien dice, como se levantó Débora, como madre, se levantó, cambió, se renovó, resucitó. Y dijo, me voy a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Que se levante ese mover de esas Déboras. Gloria al Señor por los ayunos del día miércoles y todo lo que las hermanas están haciendo. Que el Señor las hiper mega bendiga. Pero nosotros hoy podemos levantarnos en el nombre de Jesús. A mí me llamó la atención poderosamente esto, porque Débora era la persona que el Señor estaba esperando que se levantara para poder cambiar todo en este lugar, para poder restaurarlo todo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, levántate. Quisiera oír un momento de ver su voz levantada, diciéndole, Señor, este es el año de reivindicación para nosotros.
En el nombre de Jesús tienes libertad. Yo te doy libertad como pastor, como autoridad en esta casa, para que te levantes en el nombre de Jesús. Tal vez el Señor te va a poner para ir a predicar. Solo házmelo saber, yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús, que el Señor te use con los tuyos, con tu familia. Pero hay que levantarse en el nombre de Jesús, porque es tiempo de reivindicación. En el nombre de Jesús ya estamos próximos para empezar nos vamos a levantar con los jóvenes todos los sábados. Ahí voy a llamar a algunos de ustedes para que me ayuden también los sábados en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Los días lunes vamos a tener algunas reuniones familiares, pero levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate como se levantó Débora. Seguramente era el momento de interceder, era el momento de clamar, era el momento de levantar su voz, y ella se levantó. Así que ahora en el nombre de Jesús ha llegado un tiempo favorable, ha llegado un tiempo oportuno, ha llegado un tiempo para que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús. Reivindícate como siervo, reivindícate. Predica si fuiste llamado a predicar, sirve si fuiste llamado a servir. Proclama la palabra a lo que fuiste llamado en el nombre poderoso de Jesús. Eso es. Vamos a hacer algo acá. Hermano Giovanni, ¿trajiste tu shofar? Sonalo, hermano. Levántate con ese shofar en el nombre de Jesús. Levanta y suénalo. Hermanos amados, cada uno con lo que Dios le ha dado. Si a usted le ha dado Dios una voz poderosa, profética, ahí, a levantarse. Las hermanas en la danza, a levantarse. Yo siempre le he dicho a mi esposa, mira, se necesita un ejército de mujeres intercesoras para cada culto. Cultos gloriosos, llenos de la presencia de Dios. Pero en el año de la reivindicación se levanta un ejército de Déboras. Se levanta un ejército de valientes guerreros en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levanta tu voz ahí con libertad en el nombre poderoso de Jesús. Nos levantamos, hermano. Levántate para dar lo mejor de ti. Levantamos los músicos, levantamos cantores. Nos levantamos, nos reivindicamos en el nombre poderoso de Jesús. Levanta su voz un momento. Padre, que en este año nos levantemos para hacer lo que tenemos que hacer. Nos levantemos, que las Déboras se levanten, Señor. Hoy nos unimos a esa palabra. Hoy nos unimos, Señor, a ese llamado. Hoy nos unimos para ser esos guerreros. Hoy nos unimos, Señor, para declarar, Padre, que ha llegado un nuevo tiempo de reivindicación. En el nombre de Jesús, levanta tu voz, levántate por los tuyos, levántate por tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero ver si hay alguien que se levante. Y tenemos muchas sillas que están vacías, pero estamos teniendo siempre 2 cultos. Y yo sé que falta mucho pueblo que busque al Señor. Levántese en el nombre de Jesús, Padre. Vamos a orar por las sillas. Dígale, Padre, vamos a orar por las almas. Vamos a orar y vamos a predicar y vamos a evangelizar. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Así que tiene usted libertad para moverse ahí, Padre. Decláralo por cada casa. Y ama a cada familia. En el nombre poderoso de Jesús.
Nos levantamos en el nombre de Jesús, creyendo en esa reivindicación, sabiendo que es un tiempo de perdón, sabiendo que es un tiempo de misericordia, sabiendo que es un tiempo de honra. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te use para reivindicar a otros, que seas un instrumento de reivindicación de otros. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu presencia traiga nuestra reivindicación. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo vengo declarando esa palabra apostólica, profética, reivindicación para Sol de Justicia. Reivindicación para las Déboras, para las mujeres. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que sean activados los dones. Que sean activados los ministerios. Que sean activados, Señor, las familias. Levanta tu voz un momento por tu casa, por tus hijos que no están buscando, por tus vecinos, por los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Sella hoy esta palabra, Señor. Sella hoy esta palabra en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¡Aleluya! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Llaman guerrero, llaman guerrero, llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Llaman guerrero,
mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no me acompaña para decirle, Señor, haz una realidad, Señor, en nuestra vida esta proclama? Señor, sabemos que ha llegado como un tiempo de oportunidad para nuestras vidas. Permítenos caminar todos los días en esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae esta reivindicación a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio, Señor, en todas las áreas. Trae esta reivindicación a esta casa espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Tráela a mi vida, Señor. Tráela a este ministerio, Padre. Tráela en base a esas promesas recibidas, Señor, de años, Padre Santo, pero que ha llegado el tiempo, Señor, del cumplimiento de esa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre. Señor, dale la fe necesaria para creer esta palabra. Que empiecen a caminar en esa promesa, Señor. Para unos niños, Padre Santo, bendícelos, que veamos una reivindicación en los niños, que veamos una reivindicación en los jóvenes, en los matrimonios, que veamos una reivindicación, Señor, en las finanzas de tu iglesia, en las finanzas de cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que veamos una reivindicación, Señor, en la salud de tu iglesia. Que veamos una reivindicación, Señor, en esas alas de sol de justicia que se extienden, trayendo salvación, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, queremos vivir esa palabra. Danos la revelación en los días que vienen para seguir, Padre, teniendo luz en la revelación de esta proclama, en la palabra, en la enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que recibamos esa reivindicación en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que recuperemos, que seamos reivindicados en tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo llene, que tu Espíritu Santo fluya, se derrame también sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Restáuranos, Señor, conforme a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Nos vemos el martes, si el Señor lo permite. Hermanos, vamos a tener siempre ese ajuste de horarios para las 7 de la noche, así que los esperamos a partir de las 7, martes. Empezamos martes, viernes y el próximo domingo. Amén. El próximo domingo tenemos Santa Cena, la primera Santa Cena. Entonces ahí vamos a entrarle, vamos a partir el pan todos juntos y que venga una reivindicación. Que el Señor les guarde y les lleve con bien. Nos vemos el martes entonces, primero Dios. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Un bendecido día. Buen provecho.